Well, the first thing is I want to thank the organizers for inviting me. I'm very happy to be here and to be with you. Encantado de estar aquí y de poder conocer a todos, poder hacer nuevos contactos, nuevos colegas y compañeros. They say when you're going to speak, Dicen que you cuando never uno va a start with an hablar, apology. no se tiene que empezar con So una this is not an disculpa. apology, it's Así just que giving you esto information. no va a ser una which is disculpa, sino que os because voy a dar of the información. translators, respect to the translators, Debido a los intérpretes, I'm gonna con todo mi read from my respeto, notes por respeto a and ellos try voy a and stick leer to my de notes, which is mis hard for me notas because y voy a I usually intentar like to mantenerme en eso, algo que es diverge and difícil para mí, digress. porque So, suelo irme I'm un just poco por las saying, ramas. I'm not apologizing, I'm just giving No you some estoy information. disculpándome, solo estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. This is meant to be a debate, so I won't Esto spend too long speaking. se supone que es because I think un it'll debate, be así que very no voy a good to hablar hear from demasiado you. porque quiero escuchar I'm también obviously not vuestras Spanish, opiniones. Evidentemente yo no soy español, so I'm giving you something of an outside así perspective. que mi perspectiva va a ser más bien And I'm sure you externa. know much better than me what the Y estoy seguro que challenges are. vosotros sabéis mejor que yo cuáles son los desafíos. Puede que después esto ayude al trabajo en red. Voy a hablar de mi propia experiencia y este va a ser el contexto que voy a utilizar. ¿Cómo puede el trabajo en red dar respuesta a los desafíos culturales del sector cultural español? Es un gran tema. Tengo experiencia en España, he pasado tiempo en Barcelona, he trabajado con organizaciones en esta ciudad y también tengo mucha experiencia con el trabajo en red y creo en él. Quizá tenga que empezar diciendo quién soy y qué hago, para dar más contexto a lo que venga después. Nací en Dublín, en Irlanda, en 1951, hace mucho, que es bastante sorprendente, me sigue sorprendiendo. Nací en un país muy aislado, era una isla en una esquina de Europa, de extrema pobreza, y estaba experimentando los efectos de una guerra civil en Irlanda. Puede que la conozcan, que tuvo lugar entre 1922 y 1923. Nací y crecí en un entorno muy conservativo. Irlanda era un país muy católico. Estos antecedentes implicaban que teníamos unas asociaciones muy cercanas con España. Por ejemplo, durante mi infancia e incluso en la actualidad, muchos grupos de niños y adolescentes españoles venían a Dublín en verano para estudiar inglés y para pasar las vacaciones, y se quedaban con buenas familias católicas. La Iglesia Católica era un lazo entre Irlanda y España, como oposición a nuestros vecinos protestantes de Inglaterra. Esto hizo que tuviéramos más relación con España. España es una península. Península viene del latín y quiere decir casi una isla. Esto quiere decir que España también estaba un poco aislada, como Irlanda tenía una mentalidad insular. También teníamos la asociación de la guerra civil, de la Iglesia Católica. También Irlanda era un país muy pobre como España y estábamos aislados del resto del mundo. Había pocas elecciones para las personas jóvenes como yo que crecían en los años 50 y 60 y nadie prestaba atención a las elecciones personales. La idea de elegir algo distinto a lo que se supone que uno tenía que hacer era algo parecido a una conducta desviada para la sociedad. Yo venía de una familia de clase obrera y de un vecindario con muy mala reputación en Dublín. Así que
El único consejo que recibí de mis profesores religiosos era que no pusiera mi dirección real en mis solicitudes de trabajo. Eso fue lo que me dijeron en el colegio. Hay una broma irlandesa que dice que había un turista conduciendo por el oeste de Irlanda y se pierde. Ve a un granjero se acerca y le pregunta, le pide indicaciones y le explica dónde quiere ir. El granjero se quita la pipa de la boca, se aparta la pipa de la boca y le dice, si yo fuera tú, no empezaría desde aquí. Y esto es lo que resume mis comienzos. Si hubiera podido elegir, no hubiera empezado desde donde empecé, sino desde otro lugar que me diera más oportunidades. Dejé la escuela a los 15 años, no fui a la universidad. Sin embargo, mi educación real empezó cuando dejé la escuela, porque afortunadamente en este momento había una revolución mundial, la revolución mundial de la contracultura en los 60. Y esto se podría definir como una experiencia de trabajo en red en masa. Y esto afectó muchísimo a mi generación. Lo interesante de esta revolución es que no fue una revolución dirigida por políticos o soldados, sino por artistas, músicos, poetas, actores. Esto me inspiró muchísimo. Se trataba de personas jóvenes intentando crear un nuevo mundo. Y respondí a esto y me decidí a cambiarme a mí mismo y al mundo a través de la cultura. Me convertí en músico, en actor, en escritor y me invertí en la creatividad. Se puede decir que luché por mantener y preservar mi creatividad contra un ambiente represivo, al igual que mis contemporáneos en aquel momento en Irlanda. Como resultado, toqué en clubs folk de Dublín y Londres, fui un músico callejero en Dublín, Londres, París. Esto fue cómo me formé. También tengo muchos ciertos libros publicados con mi nombre. También he compuesto canciones que han grabado músicos. Cada año recibo un cheque por regalías de unos 30 euros y me siento muy orgulloso por esto. También he actuado en muchas obras. He grabado un cortometraje premiado y también tengo varios poemas publicados. Fui también el cofundador de la red irlandesa de centros artísticos que empezó en 1988. También fui un miembro ejecutivo de otra red llamada Trans Europe Halls, que apareció entre 1997 hasta 2002. Y ahora soy parte de Olivearte, otra agencia cultural que apoya el arte y la cultura en Europa. No os explico todo esto para que vean lo genial que soy. Dudo que mis trabajos estén a su acceso próximamente, sino que lo que quiero transmitir es que todo el mundo es creativo. Si hubieran visto cómo era mi vida en, digamos, 1965, no creo que me dejaran ni siquiera escribir una postal. Pero precisamente por mis orígenes, por mi experiencia, creo que la creatividad puede hacer que las personas hagan mucho más de lo que han soñado hacer, especialmente en lo referido a los jóvenes. Creo que esta oportunidad no solo beneficia a los jóvenes, beneficia a sus comunidades locales, a sus ciudades y, al final, en este mundo global, a todo el mundo. Estoy hablando de creatividad, no de arte o cultura, sino del desarrollo de la creatividad. ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo en red? Descubrí que el trabajo en red era la clave para acceder al potencial.
me di cuenta de esto enseguida, de que trabajar individualmente no era la clave. Trabajar en una red se trata de crear relaciones a través de la comunicación. Y esta es mi definición de trabajo en red, construir relaciones a través de una buena comunicación. Es decir, encontrar personas que tengan los mismos valores y principios. Y si esto se hace así, uno puede ser capaz de trabajar para conseguir objetivos comunes. Así que por eso mismo deberíamos concentrarnos en las habilidades de comunicación y de relación, y deberían ser el principio de nuestras prácticas de trabajo de red. Algo que no es tan fácil como parece. De hecho, la comunicación es una habilidad que debe desarrollarse. Depende de la empatía. Esta es una palabra importantísima. Ser capaz de escuchar, de ser abierto y no tener prejuicios. Ahora mismo estoy haciendo un taller sobre esto, pero lo que quiero transmitir es que esto es lo importante de las redes. Tenemos que invertir en desarrollar buenas habilidades comunicativas, tanto a nivel personal como a nivel de organización. Ahora vamos a hablar de los obstáculos. Hay muchos obstáculos para las redes. Algunos están escondidos. Están construidos sobre la desconfianza, el comportamiento desviado y la competición. He mencionado que en Irlanda tenemos el legado de una guerra civil que dio como resultado una sociedad dividida en la que yo crecí. Aquí en España esto también tiene su importancia porque tienen un caso similar. Tras unos acontecimientos tan traumáticos, la desconfianza y el miedo se quedan grabados en nuestro ADN. Ahora mismo estoy trabajando mucho en Europa del Este y una de las grandes barreras era el legado de la era comunista, que se construyó también en la dominación, el miedo y la desconfianza. Así que lo primero que tenemos que superar es el miedo y la desconfianza. Y volvemos a las relaciones. La importancia de crear estas relaciones con reuniones cara a cara. Esto es lo más importante. Estamos en una nueva era. La tecnología y las medios sociales dominan nuestro mundo, pero tienen sus límites. No hay nada que se pueda comparar a los encuentros reales como el que estamos teniendo ahora mismo. Muchas personas pueden creer que tienen relaciones virtuales, pero al final es solo eso, una relación virtual. Para ser capaces de superar nuestros obstáculos y forjar relaciones, tenemos que tener reuniones y encuentros reales. Una de las principales tareas de una red debería ser crear estas oportunidades para encontrarnos. ¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? Les voy a dar ejemplos de mi experiencia. Uno de los acontecimientos más importantes de mi vida fue crear un centro de artes en 1974 en Dublín con unos compañeros. Estuvo inspirado por la revolución que ya mencionaba que estaba ocurriendo en todo el mundo. Nosotros fuimos uno de los primeros centros en Irlanda. Este centro fue creciendo y nos mudamos a otro espacio, a un almacén en una zona portuaria. Habíamos formado parte de un movimiento llamado Community Arts, artes comunitarias, que era un importante movimiento en ese momento. Una de nuestras principales preocupaciones cuando nos trasladamos fue construir una relación con la comunidad local, que era una comunidad obrera. Pasamos un año escuchando a estas personas locales antes de empezar con nada. Como estábamos entrando en una nueva comunidad, queríamos ser una parte real de esta comunidad. Así que seguimos el ejemplo de los locales. No empezamos con el arte, sino con el deporte. Nos involucramos en actividades que ya existían y
mantuvimos relaciones con las escuelas locales y los centros de la comunidad. Es decir, no llegamos a la comunidad local para presentar nuestra perspectiva, sino para escuchar. Lo que hicimos fue construir relaciones y confianza antes de hacer ninguna actividad. Así que volvemos a la primera pregunta. ¿Cómo puede el trabajo en red responder a los desafíos del sector cultural español? ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cómo definimos el sector cultural español? Ahora mismo estoy involucrado en un proyecto creativo europeo llamado Creative Lenses, que tiene 13 socios europeos y también es un ejemplo de red. Y lo que queremos hacer es redefinir los modelos que han existido normalmente en el sector cultural. Uno de los primeros desafíos cuando creamos esta asociación es definir la cultura y las artes. Las industrias culturales y creativas incluyen muchas actividades. El gobierno español ha publicado un documento, un plan de fomento para las industrias culturales y creativas. Publicó un documento en 2009 y describe estas industrias como industrias cinematográficas, visuales, del patrimonio, artes escénicas, desde la televisión, la radio, la música, prensa y literatura, diseño, moda, arquitectura y una gran lista. En algunos casos también se incluye educación y deporte. Y es el Ministerio de la Educación, la Cultura y el Deporte quien representa todo esto. Para mí el problema es que todas estas áreas son muy diferentes entre ellas y necesitan unas dinámicas diferentes. Tienen dinámicas financieras diferentes y existen por razones diferentes y tienen un impacto diferente en la sociedad. Y todas ellas se enfrentan a desafíos diferentes. Además, también está el hecho de que algunas son industrias y otras no. Todas se agrupan bajo el mismo título, pero hay algunas industrias como la industria cinematográfica que existen, pero ¿existe la industria del patrimonio? Desde luego no existe una industria de los centros culturales. Así que lo que quiero decir es que hay que separar todo esto y examinarlos de forma individual. Cada uno tiene que decidir cuáles son los desafíos en su sector, dependiendo de su experiencia, porque son diferentes. El segundo problema es la palabra cultura, que ya tratamos ayer. Ahora mismo la cultura está abierta a todo el mundo y no hay una definición clara en relación a nuestro trabajo. Así que, ¿qué significa un centro cultural? ¿Qué significa esto para un centro cultural? Para mí, la cultura es la creatividad humana y el resultado de lo que creamos. Y la creatividad no es una industria. Todo lo que hacemos los humanos es cultura, en cualquier forma, ya sea una lámpara, una mesa, ya sea en nuestro lenguaje. Todo lo que los humanos crean es cultura. Y para bien o para mal, lo hacemos a nuestro alrededor. Así que para mí, si un gobierno se llama Ministerio de la Educación, Cultura y el Deporte, se está utilizando mal la palabra cultura, porque la educación y el deporte ya están incluidos en la cultura. Si un centro cultural quiere centrarse en el desarrollo cultural, que es lo que yo creo que debe hacer, entonces tiene objetivos en cuanto al desarrollo cultural de su comunidad y de la sociedad.
Estamos hablando de un centro artístico, que es como llamamos a los centros culturales en Reino Unido y en Irlanda. Estamos hablando de otra cosa, porque este centro existe para apoyar las artes y los artistas. El arte y la cultura no se excluyen mutuamente, pero el arte es una parte de la cultura. Son diferentes y tienen papeles diferentes. Y es donde podemos centrarnos mucho más en los desafíos de cada uno. Así que, aceptando esto, teniendo esto en cuenta y suponiendo que los centros culturales existen para un desarrollo cultural, vamos a ver cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los centros culturales y la cultura en España. Estas son mis observaciones. Puede que no estén de acuerdo con ellas, pueden que tengan otras observaciones que quieran añadir, que podrán comentarme en el debate, pero creo que estos son los problemas más dominantes aquí en España, según mi opinión. El primero, la lucha para el reconocimiento de los centros culturales independientes en España. Segundo, una falta de financiación para la cultura, para los centros culturales que no sean estatales. La competición, en lugar de la cooperación entre las organizaciones culturales que luchan por la financiación, por la audiencia, por el reconocimiento. Las divisiones regionales y históricas que existen en España y los diferentes enfoques en cuanto a la financiación y el desarrollo cultural. La falta de un reconocimiento y apoyo hacia el arte por parte del público general, algo que está relacionado con la educación. La crisis económica que ha afectado a los presupuestos de los ayuntamientos y que ha hecho que se hagan recortes en la financiación cultural. Y también el aislamiento del resto de Europa debido al legado histórico del siglo XX, lo que ya he mencionado, es decir, la dictadura. And of course, as I said, the kind of underlying still suspicion and fallout from the dictatorship. Y por supuesto también los efectos de la guerra civil y de la dictadura, este miedo y esta desconfianza. Muchos de estos problemas vienen de la guerra civil, de la dictadura y de un gobierno centralizado. El poder y el control son obstáculos muy grandes al progreso aquí en España, según mi opinión. Uno de los problemas es la abrumadora, todo el papeleo que uno se encuentra cuando quiere hacer cosas. Y al final, el que consigue hacer cosas es quien conoce a otras personas. Sin embargo, hay una nueva generación de trabajadores culturales, y aquí hablo de cultura como en el sentido que ya he hablado, personas y proyectos que quieren conseguir una sociedad más igualitaria y mejor. Hay una nueva generación de esto en España, y España es un lugar muy interesante en ese sentido ahora mismo, igual que otros lugares de Europa. España es un buen lugar para vivir esto. Lo podemos ver en el sistema político, a nivel local y nacional. Este sistema político se ha conseguido gracias a redes desde la base. Y la cultura debería estar en el centro de este cambio y no en la periferia. El sector cultural es diminuto comparado con otros sectores industriales. Pero necesitamos hacernos oír y necesitamos trabajar con otras redes afines para ser más fuertes. Aquí lo primero que tenemos que hacer es tener claros nuestros valores y qué es lo que queremos hacer. La prioridad es identificar objetivos comunes con nuestros socios potenciales. Y esto también debe ser internacional. Hace tiempo que me di cuenta que ser miembro de una red internacional era algo que nos ayudaba mucho en nuestra situación en Dublín. Ser parte de una red internacional ya tiene un valor local. Ya no
estábamos tan aislados en nuestro caso. Ser parte de un proyecto internacional también afecta a nivel local con políticos y posibles inversores. También hace que sus objetivos, los objetivos sean más alcanzables. Les voy a dar un ejemplo de esto desde mi punto de vista. Durante los 3 meses de campaña de bombardeo en 1999 en Belgrado, mi centro, el City Arts Center, era miembro de la red Trans-Euro Halls. Otro miembro de esta red era el Cinema Rex, que era de Belgrado. Tuvimos mucho contacto con estas personas y seguimos en contacto durante las guerras yugoslavas. Durante esta campaña de bombardeos se lanzó otra propaganda en el oeste para justificar estas acciones. Vimos cómo se retrataban a las personas serbias como violentas y peligrosas, pero no se mostraba su oposición al gobierno serbio y las manifestaciones públicas contra Milosevic y su gobierno. Durante esta campaña de bombardeos, en los que murieron 500 civiles y muchos más resultaron heridos, decidimos transmitir en vivo toda la información desde nuestro café en Dublín y a veces transmitimos desde Belgrado, desde Rex, donde estaban cayendo las bombas. Y fuimos capaces de mostrar una situación que no se mostraba en los medios de comunicación principales. Mostramos a personas que no eran nacionalistas sangrientos, sino que eran jóvenes que querían una solución pacífica al conflicto y que en muchos casos eran detenidos por sus principios. Conseguimos que en Irlanda se hablara de esto y dimos conexiones en vivo con nuestros compañeros en Belgrado. Aquí lo que quiero decir es que este tipo de solidaridad es muy importante en las redes de trabajo y puede tener efectos muy profundos. Vimos que la propaganda que se presentaba era opuesta a las personas con las que nosotros teníamos relación, personas con las que nos sentíamos esa empatía con ellos. Y las redes de trabajo, al final, son esto, empatía. Así que para resumir, las redes es un intercambio igualitario que se construye sobre la confianza y las buenas comunicaciones. No reconoce las fronteras, pero sí que apoya y respeta las diferencias y se construye sobre valores comunes. En conclusión, nos necesitamos unos a otros, porque juntos podemos llegar mucho más lejos de lo que podemos llegar por separado. Muchas gracias.